Muy buenas noches para todos nuestros hermanos, amigos, aquí en Estados Unidos, con los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside, el distrito de Corona. Es un privilegio, un placer llegar al día 17 de estos 34 días en oración y estudio de la palabra de Dios bajo la misericordia de Dios y acompañados de cada uno de nuestros distritos, 4 distritos unidos y un grupo más en todo Estados Unidos y otras partes del mundo. Y por supuesto con el apoyo de la poderosa Radio Amanecer Internacional, la voz de la esperanza, cubriendo todo el país de República Dominicana y muchas partes del mundo. Aquí se escucha como local en muchos de los hogares de nuestros amigos y hermanos de iglesia. Damos la bienvenida a esta edición del libro de Apocalipsis, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Y saludo a mis compañeros, el pastor Héctor y el pastor Lázaro Sedano. Bienvenidos, compañeros, y pueden saludar en este momento. Buenas noches para todos. Un placer, como siempre, estar por aquí con ustedes. Cambiando mi nombre, siempre aparece el nombre de mi esposa cuando entro, así que si me ven un poquito distraído fue por eso. Pero estamos más que contentos y agradecidos. Pastor Lázaro, un privilegio estar con ustedes, Reyes. Gracias y un saludo afectuoso a todos los miembros de nuestras iglesias que están pendientes a este programa. Profesor, muchas gracias. Celebramos su cumpleaños, pastor. Estamos contentos de eso. Yo sé que sus años están dedicados a Cristo Jesús. Eso es muy importante. Que Dios le dé muchos años viviendo y trabajando para Él. Bendiciones. Gracias, gracias. Decía eso, Pastor Sedano, que en nombre de toda la audiencia y de todos los que están en el programa, un feliz cumpleaños a nuestro querido profesor Héctor Delgado. Y no sé si nos trajo algo de lo que él disfrutó anoche, pero desde que no será para la próxima. Bueno, hoy nos acompaña en los estudios de Radio Amanecer ese siervo de Dios, Douglas Scrogin. Él va a abrir las líneas este momento para tomar los pedidos de oración para ese momento tan especial que dedicamos antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios a la oración, porque la oración, el estudio de la Biblia y la testificación son la vida del cristiano, la vida del creyente. Así que en este momento pasamos a Douglas para que él pueda abrir las líneas telefónicas, usted pueda llamar y poner sus pedidos en las manos poderosas de Dios. Debo decirle que no solamente estamos orando, Pastor Sedano, Pastor Héctor, por los pedidos que se escuchan a través de la línea, sino que estamos orando por todos los pedidos que se escriben allí en el chat. Comience a escribir sus pedidos porque cada día estamos orando. Pastor Reyes, he hablado con algunos hermanos de distintas partes que no están en cadenas específicas. Me dicen que están orando también, que están unidos y sumados a los pedidos de oración. Alabamos a Dios por eso. E invitamos a los hermanos, aunque usted no sea de una cadena organizada, cuando usted escuche esos nombres y esas necesidades, ore por ellos. Unámonos todos en una red de oración e intersección. Amén. Muchas gracias. Ayer 755 personas compartieron la programación. Queremos pedirle que haga lo mismo esta noche para que sea de bendición. Comparta la transmisión. 755 personas compartieron la transmisión. Por favor, ahora que nos está viendo usted a través del Facebook, comparta con un amigo, familiar, vecino, compañero de trabajo. Mande ahora la transmisión y pasemos brevemente a la segunda promesa dada a la segunda iglesia en esta noche, en este breve devocional que tiene el pastor Héctor Delgado, antes de recibir a nuestro invitado especial. Muchas gracias, Pastor Reyes. Un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Una vez más lo digo, me gozo en compartir la oportunidad del estudio de la palabra de Dios. Como ayer no estuvimos con ustedes, hoy vamos a continuar con la segunda promesa. Debió ser la tercera en esta noche, pero vamos a enfocarnos en estos minutitos en la segunda. Ustedes recordarán que tenemos 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis por nombre. Aunque hablamos de que en el Asia, en esta localidad, había más congregaciones, se escogieron estas 7. Y a cada una se le dio una promesa. La segunda corresponde naturalmente, en orden lógico, a la iglesia de Esmirna, que estuvo pasando por un momento de tribulación muy angustioso.
Y ese momento de tribulación puso en peligro la vida, la integridad física de muchos de los miembros de esta congregación local en el primer siglo. Lo que ocurrió allí pasa a representar o a tipificar o a simbolizar una etapa dentro del cristianismo que fue muy crítica para la iglesia cristiana. Tenemos allí personas que bajo la prueba severa en la que se vieron envueltos, perdieron la vida. Y uno pensaría que lo peor que le puede ocurrir a una persona, sea creyente o no, es perder la vida, porque con eso prácticamente lo perdería todo. Pero para un creyente perder la vida no es lo último. Hay algo más terrible para un creyente que experimentar la primera muerte o la muerte física, y sería tener el infortunio de también experimentar la segunda muerte. Sin embargo, ese concepto de la segunda muerte aparece única y exclusivamente en el libro de Apocalipsis. Yo quiero leer la promesa para que ustedes entren en contacto con esta frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Solamente se mencionan dos muertes en estos pasajes. Esta que se menciona aquí y la anterior del versículo previo, donde se dice que muchos deben ser fiel hasta la muerte, manteniéndose firme en la fe delante del Señor. Si experimentar la segunda muerte es lo peor que le puede pasar a una persona, es obvio que la muerte física no es lo peor. Pero si una persona experimentara esa, pero fuera librada de la segunda muerte, es decir, la primera muerte es algo que tiene solución. Juan 3:16, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice que el Señor envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. De manera que perecer está en oposición a vida eterna. Por lo tanto, perecer es, en el libro de Apocalipsis, experimentar el infortunio de la segunda muerte. La primera muerte es la experiencia común de todos los seres humanos. Desde que el pecado entró a este mundo, la muerte física o la primera muerte, la que nos quita la existencia temporal aquí en este planeta, es una experiencia triste y amarga, pero no es todo. Esa muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y también la segunda muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle para aliento de ustedes que si bajo alguna prueba difícil o alguna situación de salud apremiante, nosotros perdiéramos esta vida, pero pudiéramos descansar en la seguridad de creer en el Hijo de Dios, confesando su nombre, habiendo confesado nuestros pecados, habiéndonos arrepentido genuina y sinceramente, la segunda muerte, que es la que le espera como pago final a todos los perdidos o réprobos, no nos afectará. La segunda muerte se menciona exclusivamente en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, en el contexto del juicio final, dice que la muerte misma fue arrojada al lago de fuego, donde está siendo destruido la bestia, el falso profeta, todos los enemigos, Satanás mismo, y que esa muerte que afecta a todas esas entidades, tanto espirituales como Satanás, como políticas religiosas, como las bestias y el falso profeta, están experimentando en esa destrucción, se le llama la segunda muerte. La primera muerte me separa temporalmente de Dios si soy creyente hasta el momento de la resurrección, desde mi muerte hasta la resurrección. Pero la segunda muerte que se experimentará al final de los 1000 años por parte de en contra o sobre todos los réprobos o perdidos, será experimentada como una separación eterna de Dios, una destrucción total y lo que implica por consiguiente una separación eterna de Dios. En el capítulo 21, verso 8, se menciona otra vez la segunda muerte y se menciona por última vez. Porque cada promesa del libro de Apocalipsis en las 7 iglesias reaparecen como cumplidas en los capítulos 21 y 22. Ahora bien, la última vez que se menciona está asociada precisamente al destino final de todos los malvados y los hombres perversos de la tierra. Por consiguiente, la segunda muerte, que no tendrá potestad sobre nosotros, según Apocalipsis 26, es porque nosotros hemos aceptado al Señor Jesús. Él ha experimentado esa muerte por todos nosotros, según Hebreos 2:9,
y nos ha dado la oportunidad de triunfar sobre ella como Él lo hizo. Mi querido amigo, mi querido amiga, hermano y hermana que nos escucha en este momento, aceptemos al Señor Jesús de todo corazón, entreguémonos a Él de manera incondicional. Y si desafortunadamente la primera muerte nos alcanzara antes de que el Señor regrese a esta tierra, tengan la seguridad de que esa muerte no es lo peor que nos puede pasar, es solo un descanso temporal, es como un cerrar para volver a abrir los ojos y encontrarnos con nuestro Señor. La segunda muerte es el destino final de todos los perdidos. Y de ella, el Señor Jesús en la cruz nos ha librado. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias por ese lindo devocional. Vamos a abrir el texto bíblico esta noche en Apocalipsis capítulo 7. Douglas va a leer la palabra de Dios y de inmediato el pastor Sedano presentará a nuestro invitado, no sin antes decirle que por favor tome su celular y comparta la transmisión. Hasta ahora mismo 175 personas han compartido la transmisión. Queremos llevar ese compartir a 500 personas. Tome su celular, por favor, y comparta la transmisión en este momento. Será de bendición y de ayuda. Adelante, adelante. Okay, vamos a leer el capítulo 7 de Apocalipsis. Completo, pastor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias. Adelante, pastor Sedano. Bien, con mucho privilegio sentimos presentar en esta noche al doctor Gluder Quispe, un hombre que se ha dedicado a trabajar para Dios toda su vida. Hizo su doctorado en mención Apocalipsis, así que Dios le ha permitido enseñar, escribir libros, le ha permitido hacer grandes cosas para el pueblo de Dios, y tenerlo en esta noche para tener la dirección en este capítulo 7 es un privilegio.
Así que, doctor Quispe, muy bienvenido. Que Dios le use. Muchísimas gracias, Pastor Lázaro. Qué gusto de conocerlo ahí ahora a través del Zoom, ¿verdad? Gracias. Estamos solo por el hilo telefónico. Y qué gusto de verlos a cada uno de ustedes. Muy bien, vayamos al texto de hoy. Solo que cuando nosotros estudiamos el libro Apocalipsis, quiero subrayar algunas cosas que son importantísimas, muy importantes. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que el libro Apocalipsis no fue escrito el autor, no escribió el autor los capítulos ni los versículos, ¿ok? Muchos se confunden porque realmente comienzan a estudiar por capítulos y se guían de los títulos que hay aparentemente de una forma arbitraria se puso. Para entenderlo correctamente hay que leerlo de una lectura los 22 capítulos y eso nos va a dar un panorama grande. Siempre digo que cuando uno estudia el Apocalipsis, si entendiera los 8 primeros versículos, entendió todo el libro de Apocalipsis. Si solo entendiera los 8 primeros versículos, porque ahí está todo el libro. Es increíble. La forma como redactó el autor es increíble. Bueno, para empezar, voy a ubicarles, por favor, dónde está Apocalipsis 7. Ningún capítulo debe tomarse fuera de contexto, es decir, tenemos que comenzar a mirar en qué parte está. Primero, recuerda lo siguiente, que es la revelación de Jesucristo. Es decir, que tenemos que encontrar en cada capítulo dónde está ese personaje principal que es Cristo Jesús. Ahora, no dice Jesús, no dice Cristo, dice Jesucristo. Ya desde ahí un mensaje inmenso, porque Jesús es un nombre de un ser humano, podría ser Salvador, o Yeshua en hebreo, pero cuando dices Cristo es el Mesías. En otras palabras, allí Juan a propósito menciona a Jesucristo, es decir, lo presenta a Jesús no solo como humano, sino como divino. Es aquel que conecta el cielo y la tierra. Por eso constantemente se habla de esa relación que se tiene entre el cielo y la tierra. Y las visiones van cambiando del cielo y la tierra. Empieza con la tierra, se va al cielo y después vuelve a la tierra. Es increíble. Número 2, es la revelación, es decir, la forma como se va a mostrar. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué acciones va a armar Jesucristo? No es la revelación del 666, no es la revelación del Armagedón. Si bien es cierto, se habla de eso, pero no es el tópico principal, ¿no? No es la revelación de Babilonia, se habla de eso, pero el personaje principal es mucho más que a veces lo que creemos que podría hablarnos Babilonia, es mucho más, abarca más allá de eso. Segundo lugar, tenemos que mirar la estructura del libro Apocalipsis y permítame compartir con ustedes algunos slides que puedan ayudarnos a comprender y para poder desarrollar este libro, el capítulo 7, de que estamos hablando básicamente del sellamiento. Estamos hablando del sellamiento, ese es el tema que se está hablando allí. ¿Pero en qué parte está? Voy a ubicarlos. Aquí tenemos en el libro Apocalipsis, hay 7 escenas, ¿ok? Acuérdate, son 7 escenas. Y cada escena, desde el comienzo ya, desde el capítulo 1, si tú lees capítulo 1, versículo 9, especialmente el versículo 12 para adelante, vas a encontrar a Jesús vestido allí, el personaje principal, el Hijo del Hombre, una vestimenta sacerdotal y una vestimenta de rey. Hay una combinación de rey y sacerdote, porque él es el único rey y sacerdote. Pero ese sacerdocio que ahora entrega, nos habla cada una de las escenas, un encuentro ahí en el tabernáculo. Por eso la primera serie es las 7 iglesias, luego es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, los 7 sellos, vendría a ser el capítulo 4 y termina en el 8.1, acuérdate por favor. Y después viene las trompetas, viene el capítulo 8.2 para adelante hasta el capítulo 11, versículo 18. Y el centro mismo, el gran conflicto, capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo 15, versículo 4.
Luego vienen las plagas, el capítulo 15, versículo 5, hasta el capítulo 18. Capítulo 19, el milenio, y capítulo 20, así van avanzando, ¿ok? Para mostrar un poquito más, podríamos dibujar de la siguiente manera. Apocalipsis no nos da una profecía de tiempos. Si bien es cierto, repite de los 1260 años o 42 meses o tiempo y mitad de tiempo que ya Daniel hablaba. En Daniel encontramos fijadas las fechas, y la última fecha marcada en Daniel es 1844, que vendría a ser en Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿Ok? Apocalipsis no da, simplemente repite. Lo que Apocalipsis da es increíble. Comienzas a hablar de la revelación de Jesucristo, y ahí nomás en el versículo 7, desde el comienzo dice, he aquí aparecen las nubes. ¿Quién? Jesús. Jesús. O sea, el personaje es Jesús, y de frente nos lleva a nosotros al final de la historia, es decir, la venida de Jesús. Es lo que tanto se esperaba. Desde la muerte de Cristo, donde Juan ya había visto y verdad, y hasta que Jesús iba a venir, porque Juan estaba desesperado en ver a Jesús. Él fue el primero, porque él se recordaba lo que decía Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, y si ustedes leen el capítulo 22, Señor, ven, ven. Está desesperado Juan de encontrarse con Jesús. Y hay que recordar, el escritor quiere encontrarse con Jesús. Es el primer asombrado. Y hay que entenderlo desde su punto de vista, ¿no? Entonces, él quiere darnos todos los detalles. Es decir, cuando tú estudias las 7 iglesias, esta parte, las 7 iglesias, o los 7 sellos, las 7 trompetas, o el gran conflicto, todas esas tienen que ver desde el comienzo hasta el final. Es como tú miras un iPhone. Tengo aquí un iPhone y miras la tapa, sería los 7 iglesias, miras el otro lado, sería el borde, las 7 sellos, miras al otro lado, la parte de atrás te va a describir las trompetas, miras al otro lado, el gran conflicto. Es decir, te describe la misma cosa, pero te describe la misma cosa, el mismo final, la misma secuencia, solo que de diferentes aspectos. Te hace más fácil. O sea, si tú estudiaras, vuelvo a insistir, ya los 8 primeros versículos, entenderías todo el libro Apocalipsis. Todo, absolutamente todo, porque ahí está todo. Muchas veces me he dedicado a estudiar solamente un versículo cada día, una semana de oración, llegar solo hasta el versículo 8 y se entiende todo, absolutamente todo. ¿Ok? El capítulo 7 que nosotros tenemos ahora se encuentra en los sellos. ¿Ok? Y justamente es el sellamiento. Mira, es el sellamiento. Entonces dice, comienza el capítulo 7, versículo 1, dice, después de esto. Recuerda lo que te dije. El libro de Apocalipsis no fue escrito con capítulos y versículos. Entonces tenemos que leerlo como si fuera un libro completo, un rollo completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es después de esto? ¿Qué hubo entonces en el versículo anterior? El capítulo 6, de acuerdo a cómo se ha catalogado, el versículo 17 dice, ha llegado el día del Cordero que nos castiga. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y en mi versión actual dice, y nadie podrá resistir el castigo. Está mucho más claro. Nadie podrá resistir el castigo. ¿Qué castigo? Tienes que entender, vuelvo a repetirte, que aún los sellos, cuando no te habla de las plagas, ya está implicado allí las plagas. O sea, aunque no aparece la palabra plagas, ya está implicado. Aunque no aparece la palabra segunda venida, ya está implicado allí. En las 7 iglesias está todo el mensaje. En los 7 sellos está todo el mensaje. En las 7 trompetas está todo el mensaje. En el gran conflicto está todo el mensaje. Todo. Solo que en el capítulo 4 hasta el capítulo 8.1 se centra en los sellos. Pero no significa de que no habla de la segunda venida o que no habla de las plagas. Habla de las plagas y habla también de ese momento en el cual el Señor va a venir. Voy a repetir de nuevo para que no te confundan, no lo separes. Entonces resulta que vinieron el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello y sexto sello.
Y el ángel dice, ¿quién? En mi versión, voy a leer la versión de traducción actual dice, capítulo 6, versículo 17, ha llegado el día en que Dios y el Cordero, recuerda que el único que podría abrir el Cordero en el capítulo 5, ¿te acuerdas? Dice allí, el único era el león de la tribu de Judá. Acuérdate de ese nombre, Judá. El león de la tribu de Judá. Porque ahora vamos a mirar. La primera tribu que menciona es Judá. ¿Ok? Justo, hay que mirar en ese contexto. Dice, el león de la tribu de Judá. Dice, ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podría resistir el castigo. ¿Qué castigo? Ya se está refiriendo a las 7 postreras plagas. ¿Estás entendiendo? A las 7 postreras plagas, porque ya se habla, aunque no existe la palabra plaga allí, ya tienes que entenderlo desde ese punto de vista, tienes que comprenderlo. Entonces, permítame, por favor, ir a lo siguiente. Dice algo interesante allí. Para entender todo esto, por favor, en las plagas, aquí están las plagas, las 7 últimas plagas, el castigo, nadie podrá resistir ese castigo, que se habla prácticamente de las plagas. Luego en el capítulo 15, especialmente el capítulo 16, va a hablar más detalladamente de ese castigo que son las plagas. Voy a repetir de nuevo. Si bien es cierto, los sellos se concentran más en la parte histórica, sin embargo, cada referencia hacia el final. Entonces, ya ese castigo, ¿quién podrá ponerse en pie? En la versión Reina Valera dice, ¿no? Y aquí mi versión dice, ¿quién podrá resistir ese castigo? Está mucho más clara. O sea, en otras palabras, ¿quién podrá resistir las 7 postreras plagas? Por eso después habla de la gran tribulación, los que pasaron esta gran tribulación. ¿Ok? Entonces, estas 7 postreras plagas, voy a explicarles así para que ustedes entiendan el marco general. Al final habrá 7 postreras plagas, habrá un tiempo de angustia, quiero que entiendan eso porque está en el capítulo 7, pero también habrá acá un decreto de muerte y ese sellamiento terminará justamente cuando haya comenzado las plagas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15. Versículo 8, te estoy dejando tarea, por favor. Eso lo vas a ver más adelante. Para que entiendas, te estoy repitiendo solamente. Allí comenzará a terminar ese sellamiento, es decir, el sellamiento ya empezó. ¿Por qué empezó? Y allí, porque es algo importante. Después de las 7 postreras plagas vendrá la segunda venida. Estaremos 1000 años en el cielo y después vendrá la tercera venida. ¿Ok? Te ayudó en este cuadro. Vamos ahora a lo siguiente. Voy a pasar estos de acá. Y dice lo siguiente. Interesante. Voy a dejar esto un rato. Dice allí en el capítulo 7 de Apocalipsis. Recuerda que está en el momento de los sellos. Ya pasaron los sellos y justamente después de eso viene. Después de esto, ¿de qué esto? Es decir, de los 6 sellos. Y la pregunta es, nadie podía resistir ese castigo allí. Vi a 4 ángeles que estaban en pie. ¡Wow! ¿Podrías tú contrastar los 4 jinetes que vinieron a qué? ¿A qué vinieron los 4 jinetes? Que los jinetes vinieron a arrasar. Los sellos son básicamente juicios. Y los primeros 4 son jinetes, ¿verdad? Pero estos ángeles dice acá, o dice 4 primeros ángeles. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 seres vivientes? Podrían ser, dice, cada uno de ellos tenía, dice, cada uno tenía los 4 puntos cardinales y estaban deteniendo los vientos. ¿Y qué detenían? Para que no soplase sobre la tierra, ni el mar, ni los árboles. Por favor, quiero que observes el siguiente cuadro. Por favor, quiero que observes el siguiente cuadro. Que es interesante cuando uno comienza a analizar cada uno de los detalles que presenta el libro Apocalipsis. ¿Ok? Dice acá, voy a poner esto un poquito más adelante, voy a pasar esto acá. Dice, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, el mar y ningún árbol. Sigue el texto bíblico. Estaban deteniendo los árboles para que no soplara. Estos 4 ángeles habían recibido el poder para dañar, dice solamente ¿qué? Para dañar la tierra y el mar. Solamente la tierra y el mar. Ahora empieza de nuevo.
Y vi también otro ángel que venía del oriente. ¡Wow! ¿Quién es aquel que viene del oriente? ¿Quién es aquel que está viniendo del oriente? Ah, es algo interesante. Cada vez que hablamos del oriente, ¿se acuerdan ustedes? Los Reyes Magos vieron la estrella que venía del oriente. ¡Wow! ¿Se acuerdan aquel lucero de la mañana? Donde sale el sol, pues lucero de la mañana. ¿A quién se dice lucero de mañana? Aquel Apocalipsis en la última parte del capítulo 22, versículo 16, dice que el lucero de la mañana, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Saben qué? El libro Apocalipsis es un libro que, si bien es cierto, Jesús es el personaje principal, una cosa, ¿por qué es el personaje principal? El único propósito de Apocalipsis es cuidar a su remanente, cuidar a su pueblo, proteger a su pueblo. Y cada vez que quiere proteger a su pueblo, siempre aparece Jesús, siempre en el libro Apocalipsis, siempre. Porque estamos hablando de los sellos y hay una interrupción aquí, el capítulo 7, como que es una propaganda, una forma de decirte, escucha, voy a seguir con los sellos, pero antes de seguir con los sellos, dice así Juan, te voy a mostrar cómo Jesús protege a sus hijos. Igual va a suceder cuando ocurren las trompetas. Cuando ocurren las trompetas, te cuenta la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta. Antes de que aparezca la séptima, te voy a contar ahora cómo, el capítulo 10 y 11, cómo es que Jesús cuida a su remanente. ¿Qué te parece? Acuérdate de eso, ese interludio, siempre Jesús aparece. Y también el capítulo 10 comienza y apareció un poderoso ángel. ¿Quién es el poderoso ángel? Es Jesús. O sea, cada vez que se habla de cuidar al remanente, siempre aparece Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, que viene del oriente, dice aquel lucero de la mañana, el que está en la mañana, el que sale de donde sale el sol, siempre está preocupado por amor a nosotros. ¿Qué les parece? Es algo precioso. Dice, el sello vivo, dice, para hacer daño a la tierra y al mar. Oh, solamente dice a la tierra y al mar. Lo detuvo. Vi también otro ángel del oriente, ese es Jesús, que tenía el sello vivo para siempre. Dice, este sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios. Estoy leyendo en mi versión. Para protegerlos, o sea, el remanente. Ese ángel les gritó con voz fuerte a los cuatro, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Otra vez, fíjate por favor en esto. Dice aquí, no soplen el viento alguno sobre tierra, mar y ningún árbol. Y después dice, el sello de Dios vivo para que hagan daño solo a la tierra y al mar. Y de nuevo repite el ángel poderoso, no hagan daño a la tierra, al mar y a los árboles. Es decir, en otras palabras, el ángel cuida ¿a quién? ¿A quién cuida? A los árboles. El ángel cuida al árbol. Algún significado, dice, algún significado, cuiden al árbol. No soplen el viento sobre el árbol. Ahora, el árbol tiene una raíz. Está profunda. No sé si ustedes han visto cuán profundo es. Algunos creen que es el doble de la altura. Algunas veces la raíz que un árbol tiene está tan cimentada allí, tan fuerte que ni siquiera el viento lo puede soplar y hacerlo caer, ¿no? Cuando dijo que sellen ahí a la tierra, al mar, pero cuiden los árboles. En el texto y en el contexto bíblico de la Biblia, los árboles significan el pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Los árboles son el pueblo de Dios y yo te voy a dejar tarea, por favor, para que tú puedas revisar y mirar quiénes son esos árboles que son el sello, que son el pueblo del Señor, ¿no? El pueblo de Dios, ese pueblo que el Señor ha escogido. Anda, por favor, a Salmo capítulo 1, 3, anota, por favor. Jeremías 17, 8 dice que los árboles significan los justos. Y la paja en contrario, estos significan fácilmente que se lo llevan los impíos. Lee Salmo capítulo 1, versículo 4, o Job capítulo 21, versículo 18. Es decir, en otras palabras, haz daño a la tierra, al mar, pero no hagas daño a los árboles hasta que les ponga sello. ¿Y quiénes son esos sellos? Qué interesante. Dice allí, son
pone allí, ¿qué les parece? Pone allí a las tribus de Israel. ¿Y cuáles son esas tribus? Comienza con Judá. Recuerda tú que en el capítulo 5 ya hablaba del león de la tribu de Judá. Y comienza con Judá. Por eso es algo, tenemos que entenderlo nosotros de acuerdo al contexto en el cual nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Tenemos que leerlo de acuerdo al contexto. Y permíteme, por favor, poner aquí. Miren la forma como se pone, aparecen las 12 tribus. Ahí ustedes en Génesis capítulo 49, ustedes van a tener los 12 hijos de Jacob. Otra vez se repite en Números capítulo 1, van ustedes a mirar allí y Ezequiel 48. Ahora, los que aparecen aquí, en primer lugar, en Números como en Ezequiel, nunca aparece Leví. Leví no era contada como una tribu, porque Leví era parte ¿de qué? Del sacerdocio. Entonces no era contada como parte de, podrían ser 13, pero aquí no es contada, ¿verdad? Y entonces resulta que en la lista de Apocalipsis capítulo 7 incluye Leví, pero no incluye dos personajes. No está ni Dan ni Efraín, que sí tiene números y sí tiene Ezequiel 48. ¿Por qué? Una lista diferente. ¿Saben por qué? Es que Dan y Efraín habían cometido muchos pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estudiado la semana pasada Isaías capítulo 7. Efraín, que era Israel, ¿verdad? Quería atacar al pueblo, se juntó con Siria y querían atacar a los judíos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia, verdad? De esa historia. Entonces, igual sucede con Dan. Dan también había sido un pueblo que realmente no había cumplido, había sido aborrecido por el Señor. Entonces, en esta lista, justamente en esta lista, encontramos que esos dos personajes no fueron incluidos. Tú puedes mirar y puedes leer, si deseas, muchos textos. Por ejemplo, Efraín, la idolatría que ocurría en Oseas capítulo 4, versículo 17, o el capítulo 8, versículo 9 al 11, de Efraín, ¿verdad? O Isaías, que hemos leído la semana pasada, capítulo 7, versículo 2 al 9, o del mismo Dan, podemos encontrar también lo que había ocurrido con Dan, ¿verdad? En lo que había pasado y que no era considerado como una buena tribu. Bueno, el sello, ¿qué significa el sello? Iban a ser sellados. Dice, de estos cada uno había 12,000. Recuerda, quiero decirte lo siguiente, cada vez que el pueblo reunía en la forma militar, había siempre 1,000. El ejército de unidad militar era 1,000. ¿Y por qué 12? ¡Wow! Otra vez, quiero ver. Cuando tú leas la gran ciudad, vas a encontrar, hay 12 nombres, dice. 12 nombres de las 12 tribus y 12 nombres de los apóstoles. 12 por 12. El número 12 significa completo, es decir, el completo del remanente de Dios. Más los 1,000, en otras palabras, está hablando de esos 144,000, que era un ejército completo de Dios. No está hablando en números literales. No es que hay 144,000 en una forma literal exacta, sino está hablando de una forma simbólica, porque ya el 12 era simbólico, ¿verdad? Y que el 1,000 también era simbólico, era la unidad del ejército, de los que iban a la guerra, era la unidad del ejército que ellos tenían. 12 por 12 por 1,000 sería 144,000. ¿Y qué significa el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Quién es el sello? ¿Qué representa aquí el sello? En Apocalipsis aparecen, por un lado, Jesús cuidando a su pueblo. Ya te he dicho, siempre que aparece el pueblo de Israel, aparece Jesucristo, siempre, como ahora aquel que viene del oriente. Siempre aparece Jesús cuidando. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede abrir el sello. ¿Se acuerdan los sellos? El único, porque Él fue inmolado, fue sacrificado. Con Él tenemos nosotros esperanza. Gracias a Él, a su muerte en la cruz, nos da a nosotros esperanza. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué ocurre? Si bien es cierto, vamos a ver en el capítulo 13, que el diablo también tiene su marca. En Apocalipsis tantos contrastes. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también hay
el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Te das cuenta cómo imita el diablo? ¿No? Y lo imita. Entonces aquí también lo imita. Primero aparece el sello de Dios vivo. Y después en el capítulo 13, el diablo en capítulo 13, versículo 15 al 17, pone su marca, y la marca de la bestia, ¿verdad? La marca de la bestia. Pero este sello ya nos hace recordar el momento en la cual, en dos ocasiones. Primera ocasión, los dos, y ambos tienen que ver con los dos éxodos. Hay dos éxodos. Primer éxodo, que va de Egipto hacia Canaán prometida. Segundo éxodo, de Babilonia, que vuelve ¿a dónde? A Canaán o a Jerusalén. ¿Ok? En ambos casos, primer éxodo. ¿Te acuerdas de Éxodo capítulo 12? Cuando tenían que poner una señal, iba a venir la última plaga, ¿verdad? La 10ª plaga. Y si es que hubieran puesto en el marco de la puerta, ¿no? Allí si hubieran puesto la sangre de aquel cordero, el ángel venía y no pasaba nada con esa casa. Le iba a poner un sello, esa era su marca. Igual sucede, por favor, lees Ezequiel capítulo 9. Igual también, pon una marca, dice una marca, y no les va a pasar nada para todos los de Jerusalén. No les va a ocurrir nada. Y aquellos que no pusieron su marca, aquí te voy a dejar en tarea, por favor, Ezequiel capítulo 9. Anota, por favor, lee. Allí vas a encontrar allí esa marca. Entonces, en ambos lados tiene que ver con la ida a Jerusalén. Del éxodo que viene de Egipto a Jerusalén y también de Babilonia que viene a Jerusalén. Lo mismo se repite en Apocalipsis capítulo 16 con las 7 últimas plagas. No lo voy a estudiar ahora, pero cuando lo estudias, acuérdate. Lo mismo, es lo mismo. Esas dos lecciones de lo que ocurrió el primer éxodo y el segundo éxodo. Solo que más adelante en el capítulo 16 tú vas a encontrar con mayor detalle, vas a encontrar eso. En Apocalipsis poco a poco te da, el Señor revela una cosa, va revelando más cosas a Juan. Y cuando lees todo, wow, te quedas admirado la forma como Dios ha mostrado a Juan las visiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sello? El sello es esa marca de pertenencia. Un sello, lógicamente, hasta ahora, en el antaño, ¿verdad? Hacían de arcilla, ponían un sello y dice, esta cosa me pertenece, esto es mío, esto es mío. Entonces, el sello significa pertenencia. Y Jesús dice, por favor, no todavía detengan hasta que pongamos sello, es decir, hasta que yo diga quiénes son mis hijos, hasta que los ponga sello. ¿Quiénes son mis hijos? ¿Cuándo empezó eso? Desde el primer momento comenzó. Especialmente ahora, sello, el Señor empezó el sello, los que son justos, el que es justo sea justo todavía. Esa recepción del sello es la marca de la bestia que consiste en los nombres, o puede ser de la bestia o puede ser de Dios. Denota una conformidad, o puede ser el carácter de Dios o el carácter de Satanás si tienes la marca de la bestia. Ese es el conflicto final que todos nosotros pasaremos al final, todos nosotros, es el sello. Algunos han hablado como Efesios capítulo 2, 20, que es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en realidad el sello es la pertenencia. Cuando tú perteneces a Jesús, tú guardas el sábado, porque realmente el sábado es la demostración de una forma externa de que tú guardas. Tú cuidas tu cuerpo con una buena alimentación. Tú guardas los otros mandamientos. O sea, no solamente incluye el sábado, incluye todo. Porque cuando pertenecemos a Dios, cuando recibimos el sello de Dios, pertenecemos a Él. Decimos que somos parte de Él. ¿Están entendiendo? Parte de Él. Y es mucho más que solamente sábado. Es sábado, sí es una marca especial. Lógicamente, en el contexto de aquí es importante el sábado, porque al final se va a definir una forma de demostración pública el sábado, porque el sábado realmente llega a ser una demostración pública que tú guardas y dices, Él es mi creador, yo pertenezco a Él. Yo guardo el día sábado porque el séptimo día el Señor lo reposó, lo bendijo y lo santificó y lo separó para mí, para encontrarme con Él, para estar con Él. Es la demostración de la demostración pública. ¿Pero qué te impulsa todo eso? Te impulsa que ¿qué te impulsa a ti? Te impulsa tu pertenencia, es decir, tu forma de ser. Muy bien, pues tengo que terminar ahora. Dice ahí, versículo 4,
Oí el número, esos 144,000, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Vamos, por favor, un poquito más adelante y vamos a ver ahora lo siguiente. Dice acá, oí el número, y dice el versículo 9, encuentren por favor el versículo 9, dice, después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud. ¡Wow! Aparece los 144,000 que hemos dicho que es simbólico, y ahora aparece una gran multitud. La pregunta sería, pastor, ¿son dos grupos o es un solo grupo? Porque esos son los sellados de Dios. ¿Son dos grupos o es un grupo? Entonces vamos a mirar qué dice el libro de Apocalipsis. Tenemos que mirar qué dice el libro Apocalipsis. Y entonces en el libro Apocalipsis constantemente se hace hace juego de palabras. Es continuo el juego de palabras. Por ejemplo, este oí y este vi. Ese juego de palabras entre oí y vi. Dice aquí, oí, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, oye una voz fuerte como de trompeta detrás de él. Más adelante el versículo 12 y 13 dice, no ve una trompeta, sino ve a Jesús caminando. Ah, era Jesús, eso era lo mismo. Había oído como de trompeta, pero el que estaba caminando, cuando lo vio, era Jesús. Otra cosa, él oyó que el león de la tribu de Judá había vencido. Oyó. Y el capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, cuando da la vuelta a ver, ve a quién, al cordero. No ve un león de la tribu de Judá, sino ve al cordero. Otro, el capítulo 17, oye que la gran prostituta estaba sentada sobre las aguas. Y más adelante dice, lo que más tarde ve es una mujer sentada sobre la bestia escarlata. Y por último, capítulo 21, Juan primero oye a la novia y la esposa del cordero, pero más adelante, pero realmente ve la santa ciudad de Jerusalén. ¿Se dan cuenta ustedes este juego de palabras entre oír y ver? Es decir, es lo mismo. Primero lo oye y después lo ve. En otras palabras, los 144,000, que son los sellados, es lo mismo esa gran multitud. No se habla de dos grupos diferentes. No, está hablándonos del mismo grupo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un solo pueblo, no hace distinción de pueblo. Ellos son, vean ustedes, son los que han pasado la gran tribulación. Y dice al final, versículo 17, tengo que terminar, dice allí, y Él los apacentará. Claro, recuerda ustedes que está hablándonos del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 5? ¿Quién podrá abrir estos sellos? El Cordero, el León de la tribu de Judá. Claro, Jesús es el único que puede sellarnos. Jesús es el único que puede proteger. Y nunca, no es solamente sello, nunca nos deja solos. Él nos pastoreará. Creo que ahora debemos decir, como Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, doctor. La verdad es que yo tenía que haber parado hace 10 minutos y me hice el que no entendí. Eso estaba tan bueno que lo dejé seguir. Muchas gracias. Hemos sido muy edificados. Aún los pastores hemos sido edificados en esta noche. Me imagino la hermandad ha estado gozando y así dice el chat. Así que contentos estamos. Pastor Reyes. Muchas gracias, doctor Gluder Quispet. Gracias al profesor Vladimir que nos reporta sintonía ya en Miami, está viendo la programación. Y hoy hemos tenido 914 personas que han compartido la programación y a través de la emisora, del chat de la emisora y del Facebook, muchas personas están allí diciendo que gloria a Dios por el estudio de su palabra. Mi pregunta antes de pasar a los compañeros es, usted ha mencionado poderosamente el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros oramos por esta serie y pedimos la dirección de Dios, buscamos personas que pudieran poner en la mentalidad de las personas que no son los poderes del mal los que triunfan en el libro de Apocalipsis, porque mucha gente se ha cifrado allí por años y se ha olvidado del poderoso Jesucristo. Y yo quisiera, porque hay muchos amigos de la iglesia que están viendo esta programación que no se han bautizado, doctor Quispet,
cuál es la importancia de este capítulo número 7 para ellos y cuál es la importancia de enfatizar que el triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis es lo que debe ocupar nuestro mayor tiempo y no las fuerzas del mal. Sabes, tal vez puede dirigirme a los que me están escuchando. Quiero decirte lo siguiente. Dios es bueno. Si no hubieras escuchado este programa, probablemente el Señor te hubiera dejado perder. Pero has escuchado un tema donde dice el Señor, que es Jesús mismo, aquel que aparece, ese ángel que viene del oriente, detiene los vientos de los cielos. ¿Para qué? Para que lo aceptes a Él. ¿Qué significa? ¿Un sello que te van a poner un chip acá? No, no, no. Simplemente lo aceptes en tu corazón. Y diga, Señor, quiero pertenecerte a ti. Yo sé lo que has hecho en la cruz. Has derramado tu sangre, aquel cordero inmolado. Señor, yo quiero pertenecer. Dile eso a Jesús, porque Él está deteniendo los vientos de los cielos. Él ya hubiera castigado esta tierra, pero está esperándote a ti, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso tienes que decirle, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Profesor, adelante. Pastor Lázaro, después profesor. Doctor Quispe, evidentemente está Cristo el gran triunfador y hay dos pueblos allí que se presentan y aquí hay evidencia de ello en el capítulo 7. Los que están de parte de Dios y los que están en contra. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo que está de parte de Dios con relación al otro pueblo? La verdad es que el libro Apocalipsis de una forma clara te presenta. Ahora, algo bonito que el libro Apocalipsis tenemos que siempre señalar, y ustedes lo están haciendo muy bien, nunca se presenta primero al diablo. O sea, las cosas malas como la Babilonia o el 666, nunca, o el mismo sello, nunca te presenta primero la marca y la bestia y después te presenta el sello. Fíjate, primero te presenta siempre el sello. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es una buena noticia, es un evangelio. Jesús está dispersado en más de 30 títulos en todo el libro Apocalipsis. O sea, Él es el personaje principal. Solo que a veces Hollywood le hace una película a Armagedón cuando Armagedón aparece solo una vez. O le hace películas 666 cuando aparece solo una vez. Y mira a Jesús, con 30 títulos diferentes. Aparece de diferentes maneras. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está desesperado para que todos podamos ser salvos. Porque su sangre no puede ser por gusto. Su sangre no puede ser derramada por si acaso, sino por amor a nosotros. Y está esperando ese momento de sellarnos. Por favor, no lo veas de una forma literal. No es que te va a venir, sino es un sello que viene, que es un cambio de corazón. ¿Qué es eso? Comienza a leer la Biblia. Ora, habla con Él y vas a darte cuenta, wow, yo pertenezco a otro, yo pertenezco a otra persona, cambió algo en mi vida. El cristianismo es un cambio que a veces tú mismo no te das cuenta, pero eso tiene que ser un sello y muchos de los sellos tienen que ser una forma pública. ¿Sabe cómo? A través del bautismo. Sí, de la forma, tiene que ser una forma pública. Tienes a través del bautismo, reconozco, yo soy cristiano y quiero seguirlo y quiero avanzar con el Señor. Pero lo bonito de todo esto es, no andamos solos. Al final, Él nos pastoreará. Eso quiero que entiendas, que cuando decides, nunca estás solo. Él está. Y cuando digo Él, es que Cristo Jesús, aquel que estuvo en la tierra, vivió como nosotros, sintió como nosotros y ahora nos conecta al cielo. Es Jesucristo, que conoce ambos ambientes, celestial y terrenal, y es la escalera que nos une al cielo. Amén. Profesor Héctor. Es interesante que Apocalipsis no solo habla del triunfo de Jesús. Cuando vemos la gran multitud ante el trono y en la presencia del Cordero, nos damos cuenta que el triunfo de Jesús significará el triunfo de su pueblo. Los vientos representan esa gran crisis que vendrá sobre la humanidad. Ya en el mensaje a las iglesias, el Señor ha prometido librarnos de ella, protegernos, estar con nosotros. El sello es la garantía de que Dios asegurará a su pueblo y que éste triunfará. Apocalipsis 12:11
Dice, ellos, los fieles, le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Y le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de Dios. No hay manera de vencer las fuerzas del mal por nuestras propias fuerzas, pero sobre la base del poder de la palabra de Dios y de los méritos de Cristo hecho en la cruz, realizado en la cruz y aplicado a nosotros por la fe, el triunfo está asegurado. Una gran multitud, incontable de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, estará junto con el Señor ante el gran trono de Dios. Y eso merece un rotundo amén. Amén, gloria a Dios. Doctor Quispet, tengo el último minuto y medio para que deje en la mente de nuestros oyentes y televidentes. Pastor Serrano, el profesor Vladimir me escribe aquí mientras estamos en la transmisión que ya pasamos de los 1000 compartidos, de los 1000 programas compartidos por la gracia de Dios y no habíamos roto esa barrera y hoy, gracias a Dios, ya llegamos a los 1000 y esperamos que 1500 personas mañana puedan compartir el programa. Doctor Quispe, ¿qué le gustaría dejar finalmente en este minuto y medio en la mente de nuestros oyentes y televidentes? El libro de Apocalipsis es el libro más fácil de entender en la Biblia. ¿Cómo? Sí, es fácil. ¿Sabes por qué? Porque es un libro de esperanza. El problema está que a veces lo dividimos o lo estudiamos de una forma separada. Nunca hay que estudiar de una forma separada. Tienes que estudiar en una forma conjunta. Ahora, más adelante, el capítulo 14, el capítulo 19, habla todavía, sigue de los 144,000, el 15, 144,000, el 18, el 19 de la gran multitud, sigue hablando. Porque lo que hemos hablado ahora es solamente la introducción de lo que viene más adelante. Podría yo seguir, pero hay otros expositores que van a explicar más. Por eso tienes que seguir conectándote. Todavía es solo un pedacito de lo que viene más adelante. Quiero decirte lo siguiente, que en el libro Apocalipsis, te voy a llevar al último versículo, ¿ok? ¿Quieres ir al último versículo, por favor? Versículo 21, capítulo 22, por favor, versículo 22. El mayor desesperado en vernos, ¿saben quién es? El mayor desesperado en vernos es Cristo Jesús. Voy a leer en esta versión el capítulo 22, versículo 20. El que anuncia estas cosas dice, les aseguro que vengo pronto. Este COVID es poco, porque les aseguro que viene pronto. ¿Y saben quién dice? Juan dice, responde Juan, así sea, ven Señor Jesús. Juan, es el encuentro entre Juan y Jesús. Es bonito, es precioso como estudiar ahí. Así sea, Señor. ¿Y cómo termina? Que el amor de Jesús, del Señor Jesús, los acompañe por siempre. Estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Que el amor del Señor Jesús los acompañe por siempre. Ese es el mensaje. No estamos solos. El amor de Cristo Jesús los acompañe por siempre y para siempre. Solo permitamos que nos selle en nuestro corazón el día de hoy y no vamos a estar solos. Amén. Hemos invitado al pastor Enrique Ortiz, un siervo de Dios, siervo de oración. Muchas veces se retira para orar en un lugar por los hermanos, amigos, la familia, compañeros de trabajo. Y el doctor Quispet y el pastor Ortiz van a tener las oraciones finales. Hay muchos pedidos aquí en el chat por la familia, por la salud, por los enfermos. Vamos a pedir al pastor Enrique Ortiz que sea el primero en agotar esta oración y entonces el doctor Quispet va a terminar con una oración también. Querido pastor, gracias por acompañarnos en esta cadena nacional y mundial de oración. Sí, como no, agradezco la invitación y un abrazo al doctor Quispet, al pastor Serrano, mi amigo, al pastor Héctor Delgado y por supuesto a mi amigo el pastor Andrés Reyes. La paz de Cristo sea con ustedes, sigan haciendo ese bonito trabajo que están haciendo para el cielo y que pueda ser de bendición para todo nuestro país, para Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Vamos a orar al Señor. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu iglesia saca este momento para hablar acerca del Apocalipsis.
Como bien decía el doctor Kister, Señor, el libro del Cordero, el libro de salvación, el libro de encuentro en el cual dices tú que viene muy pronto. Ven, Señor Jesús. Y mientras que llega, ayúdanos a preparar una iglesia para tu encuentro. Que la bendición del Padre pueda ser sobre lo que ha organizado este bonito programa. Tu bendición sea con el pastor Reyes, con el pastor Lázaro, con el pastor Héctor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pose sobre ellos. También oramos de manera muy especial por esos miles de radioyentes, televidentes, que esperan este momento con ansia para seguir aprendiendo. Señor, que si alguien falta por entregar su vida, que lo haga, porque el tiempo anuncia que Cristo viene pronto. En fin, que cuando tú vengas nos podamos encontrar todos en el reino, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre, perdónanos, porque tal vez a veces no entendemos tu mensaje, perdónanos. De una forma tan clara, Señor, ¿cómo detiene los vientos de los cielos? ¿Cómo detiene, Señor, para aceptarte a ti? Por eso, Señor, queremos aceptarte a ti como nuestro único Salvador. Sella, Señor, en nuestras vidas. Séllanos para ser parte de tu pueblo. Si nos hemos equivocado, si tal vez nos hemos alejado de la iglesia, por favor, que podamos volver y que podamos seguir aceptándote a ti, Señor, como un buen pastor que nos guía, que nos encamina, que nos va a hacer pasar la tribulación y nos vas a cuidar. Porque tu pueblo, Señor, no va a sufrir ningún daño cuando vengan las plagas. Ayúdanos a confiar en eso. Como ocurrió allí en las plagas de Egipto, no pasó nada. Igual tu Señor nos vas a cuidar. Por eso es que tú estás insistiendo de una u otra manera. Y si hay alguien aquí que por favor quiere aceptarte a ti, trabaja en su corazón. Si hay alguien aquí que esté enfermo, Señor, que esa enfermedad tal vez sea la forma de cómo acercarse más a ti. Por favor, Señor, hablando a nuestro corazón y que seamos capaces de reconocer que tú eres dueño de todo, y que tú tienes lindos propósitos para nosotros. Gracias, gracias, gracias por ser bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona, ha sido un gran privilegio y un placer llevar la serie hasta ustedes, el triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y como dice el profesor Héctor esta noche, y el triunfo del pueblo de Dios también. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite y quiere, mañana continuaremos con el capítulo número 8 en esta serie extraordinaria. Feliz noche para todos y bendición de Dios.